Bienvenidos mis amados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Vamos a iniciar entonces. Hemos visto los tres temas, estamos trabajando en el crecimiento 5, clase 7. Ya hemos visto los dos anteriores temas, que fue la oración y la humildad. Recuerde abrir su cámara para que podamos participar todos. Y hoy nos corresponde entonces la número 3, que es la armadura espiritual. O sea, el tema de hoy es la armadura espiritual. Muy bien, vamos entonces directos a ver ahí. Hemos hablado, como les decía, hemos estudiado ya la oración. La semana pasada hablamos acerca de la humildad. Creo que nos dejó una gran bendición también, ¿verdad? Porque hemos estudiado la humildad. Y hoy pues nos corresponde hablar de la armadura. La armadura, pues como decía ahí, no sé si ustedes leyeron el anuncio, la armadura es interna, no es externa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No es que me la vaya a poner encima, como algunos pues pueden creer, ¿verdad? Porque de hecho a mí eso me enseñaron, me pongo el casco, y uno va haciendo todo, pero realmente ahora que hemos profundizado más sobre estos temas, hemos descubierto que revestirse de la armadura de Dios no es en el momento que uno va a una asamblea o que va a un lugar a decir uno me pongo el casco, me pongo. Esto es algo que se vive, mis hermanos, es algo que se lleva dentro, ¿verdad? Es algo que se vive desde lo más profundo. En los temas anteriores hemos estudiado los grandes defensas espirituales del cristiano, la oración y la humildad. Ahora entraremos en la tercera defensa que Dios nos concede para permanecer firmes en medio del combate espiritual, y es la armadura de Dios. Muchos cristianos conocen este pasaje y acostumbran a ponerse espiritualmente la armadura mediante una oración simbólica, aunque esto puede ayudar como acto de fe. Pero debemos comprender que la verdadera armadura espiritual no consiste solamente en imaginarla o mencionarla con palabras. La armadura de Dios se vive. No basta decir, por ejemplo, les decía yo, me pongo el casco, me tomo el escudo, ¿verdad? O me pongo el escudo, tomo la espada o me pongo la espada. La verdadera protección espiritual se fortalece. Por ejemplo, el cinturón de la verdad. Yo no puedo decir que me pongo el cinturón de la verdad si no vivimos en la verdad. La coraza de justicia si no practicamos la justicia. Perseveramos en la fe, ¿verdad? El escudo de la fe, dice uno, y muchas veces como que nos hace falta. Y la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es si obedecemos la palabra o si la leemos y permanecemos en oración. Entonces, esa es la verdadera protección espiritual. Vivir en la verdad, practicar la justicia, perseverar en la fe, aunque haya problemas, haya pruebas, de todo puede venir, pero tenemos que perseverar en la fe. Recuérdense que cuando Satanás pidió a los apóstoles para ser zarandeados, ¿qué le dijo Jesús? Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. O sea, en medio de esa batalla, en medio de esa lucha, lo que más nos va a fortalecer es la fe. ¿Ya? Yo les he dicho en algún momento que a veces los ataques son tan fuertes que hasta se pelean con uno, ¿verdad? Entonces yo les digo, hermanos, peleen conmigo. Yo no soy monedita de oro para
caerle bien a todo mundo, pero por favor no pelee con el Señor. Y eso es lo que realmente pues se debe de hacer, ¿verdad? Se ha vivido, he vivido con algunos casos de hermanos que están enojados conmigo, ¿verdad? Pero no dejan de venir. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el proceso el Señor les permite ver la realidad de todo y al final se me acercan y me piden perdón y me dicen, mano, mire. Entonces, si ellos no hubieran perseverado, si ellos no hubieran seguido adelante, nunca hubieran descubierto esto. Algunos sí se han ido enojados y ya no regresan. Pero algo bien importante es eso, perseverar en la fe, luego obedecer la palabra de Dios. Ahí pues sí, yo creo que ahí sí tenemos un poquito de problema, ¿verdad? Porque no podemos obedecerla si no la leemos. Y hemos visto aquí que a algunos pues les falta ese deseo de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Les cuesta leer la palabra de Dios y permanecer en oración. La armadura espiritual entonces no es superstición ni fórmula mágica. Es un estilo de vida cristiano fundamentado en Cristo Jesús. ¿Qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios es la protección espiritual que el Señor concede a sus hijos para resistir tentaciones, ataques espirituales, engaños del enemigo, persecuciones y pruebas de la vida cristiana. A través de la armadura nosotros podemos vencer todo esto. Recuérdese que esto es lo que nos fortalece cuando se está viviendo. En el dominio propio hablábamos ahorita en la vigilia de Pentecostés, ¿verdad? En el dominio propio las tentaciones pueden ser vencidas. Entonces acá vemos que la armadura pues es precisamente eso lo que hace, ¿verdad? Resistimos tentaciones, ataques espirituales, engaños del enemigo. Recordemos que él se reviste de ángel de luz y hace parecer bueno lo que realmente es malo, y malo lo que realmente es bueno, porque eso tiene el enemigo. Él trabaja con la verdad y con la mentira. Eso ya lo vimos anteriormente. Las persecuciones que nunca faltan, personas que nos critican, personas que se burlan, etcétera. Y las pruebas que nunca faltan en la vida cristiana. El mismo Señor Jesucristo dijo, tendrán tribulación, pero ánimo, que he vencido al mundo. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras nos dicen, revístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. San Pablo utiliza la figura de un soldado romano para podernos enseñar cómo debe vivir el discípulo de Cristo en medio de la batalla espiritual. Yo creo que de ahí viene muchas veces el error o la equivocación, ¿verdad? De que algunas personas se ponen, y pues sí, está bien, ¿verdad? Como una práctica, como una dinámica. Me pongo el casco, de hecho nosotros lo hemos hecho acá, ¿verdad? Me pongo el casco, tomo la armadura, el escudo, me pongo la armadura, etcétera, las sandalias y todo. Entonces yo creo que es bien importante entender, ¿verdad? Que este es un simbolismo para que nosotros podamos comprender cómo es cada una de estas cosas. Nuestra lucha es espiritual. Muchas veces las personas creen que sus luchas son solamente humanas, emocionales o materiales. Pero la palabra de Dios enseña que existe un combate espiritual real. Entonces no podemos vencer. Y lleno de buenos deseos han fracasado un montón de personas. Muchas personas quieren cambiar, quieren dejar ciertas actitudes que no están bien, pero humanamente no se puede. Entonces hay que comprender que nuestras luchas, Efesios 6:12 nos lo dice, ¿verdad? Nuestras luchas no son humanas, nuestras luchas son espirituales, por lo tanto, nosotros tenemos que comprender la necesidad de poder entender las armas
el Señor nos ha dado. El mismo San Pablo nos enseña que nosotros no peleamos con las armas de este mundo, ¿verdad? Nuestras armas no son carnales, dice, sino son poderosas en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que comprender que sí o sí nuestra lucha es espiritual, no es humana. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar esa armadura espiritual. Las Sagradas Escrituras nos dicen, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados. Imagínense estar peleando contra principados, contra potestades, contra los que dominan este mundo, los dominadores de este mundo tenebroso. ¿Y qué es lo que ellos buscan? ¿Qué es lo que busca el enemigo? Destruir nuestra fe, enfriar el amor a Dios, dividir familias, promover el pecado y apartar al discípulo de Cristo. Siempre hemos hablado de eso, ¿verdad? Que una de las batallas más fuertes que nosotros libramos, mis amados hermanos, es que el enemigo quiere que abandonemos esa fe, que nos apartemos, que nos alejemos, que desobedezcamos. Hemos hablado también, y les he dicho y les he enseñado, que Satanás muchas veces lo que hace es neutralizar a la persona. Porque la persona se va de los caminos del Señor. Antes de empezar la enseñanza estaba sonando un canto muy lindo, por eso dejé que terminara. Un canto muy lindo de Byron Sandoval, que en paz descanse, que nos dice a dónde iremos, ¿verdad? Si has pensado regresar de donde Dios te sacó. Solo estaba, dice, ¿verdad? Prácticamente ese canto pues nos recuerda cómo estaba nuestra vida antes de llegar a Jesús. Entonces el enemigo eso quiere, que nosotros pues abandonemos. Entonces yo les decía, a muchos los neutraliza, se van del reino, se van de los caminos del Señor. Tal vez ya no caen en pecado, porque algunos ya no regresan al pecado. Algunos pues ahí se quedan, están bien, ahí van a misa, etcétera, pero dejan de perseverar en una comunidad de oración, y si son servidores dejan de servir, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Ya no pecan, o sea, no le sirven ni al diablo, ni le sirven a Dios, porque tampoco son misioneros, ¿verdad? Recuérdese que misionar es hablar de Dios a las personas. Simplemente llevan una vida sin estarse comprometiendo en nada, y eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Que no hayan evangelistas, que no hayan personas que se comprometan. O sea, en pocas palabras, apartan al discípulo de Cristo. Pero Dios no nos ha dejado indefensos. Dios nos ha dejado armadura, que es la que estamos estudiando. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras nos dicen que la armadura de Dios es igual a la verdad, a la justicia, al evangelio, a la fe, a la salvación, a la palabra y a la oración. Esa es la verdadera armadura de Dios. Eso es lo que nosotros debemos practicar. Aquella persona que miente, aquella persona que le cuesta decir la verdad, pues tiene que orar mucho y tiene que decirle al Señor, Señor, ayúdame para no mentir, porque fíjese que la mentira es lo primero que llega a nuestro pensamiento. En cualquier momento vemos como una forma fácil de salir de algún problema. Cuesta muchas veces, pero debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, porque no es nada más de decir la verdad tampoco, pero sí pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a decir la verdad, a practicar la justicia, a comprender el Evangelio de Dios, a perseverar en la fe, a no perder la salvación, ¿verdad? Cuando habla del casco de la salvación, nos está hablando de ese conocimiento, nos está hablando de ese estudio, de esa preparación, porque recuérdese que la mayoría de sectas nacen de personas que no han entendido la fe y se han apartado de la iglesia que Cristo fundó y se han pasado a una secta, como dice San Pablo allá en Gálatas 1:6. No es que exista otro evangelio, ¿verdad? Sino que algunos los perturban y los han apartado de Cristo. Luego la palabra, hablábamos pues la necesidad que tenemos de leer las Sagradas Escrituras
Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo que a través de ella conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. También dice que si el Hijo de Dios es el que nos libera, seremos verdaderamente libres. Y ahí mismo también la oración. Persona que no ora, persona que no conoce el tema de la oración, es una persona que va a estar en peligro de caer en las garras del enemigo. Entonces la armadura de Dios nos habla de esto. Veamos el cinturón de la verdad. Las Sagradas Escrituras nos dicen: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué representa esto? Representa hablar con la verdad, ser sinceros, la sinceridad, fieles a Cristo, la fidelidad a Cristo y el rechazo de toda mentira. Fíjese que el enemigo usa mucho la mentira a través de otras personas. Es increíble, ¿verdad? Como algunas personas las usa el enemigo para apartar a otros del camino a través de las mentiras, ¿verdad? Así como podríamos ver el ejemplo de San Pedro, ¿verdad? Cuando le había dicho al Señor, ¿verdad?, que él lo amaba, que lo seguía y todo, y al final, pues, él mismo le presta la boca al diablo para hablar con Jesús, y Jesús me lo reprende, ¿verdad? Pero no a Pedro, sino le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy alerta. Hebreos dice que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, porque de Él procede nuestra fe. Cualquier mentira que nos llegue, cualquier historia que nos llegue, y que nosotros sintamos que eso nos va a apartar del camino, así como dicen por ahí, ¿verdad? Sufrir calenturas ajenas, dice el mundo, ¿verdad? A veces el enemigo usa esto. Alguien llega a contarnos cosas: ay, miren, fíjese que, ay, fíjese. Nosotros pues escuchémoslo, y si podemos hablarle de la palabra, hagámoslo, ¿verdad? Allá San Judas nos dice que saquemos a esas personas del fuego, dice: mas no nos contaminemos ni con la ropa. O sea, sí, si una persona llega y nos quiere enfermar, porque esa es una situación, enferman a la persona, pues yo creo que lo mejor es que nosotros en ese momento nos pongamos en oración, escuchemos a la persona y luego pues la evangelicemos. Mira, ¿y cómo estamos? ¿Ya perdonaste a esa persona? Si es que van a hablar mal de una persona, o si nos llegan a contar otras cosas, buscar la forma de ayudar a esa persona, pero no involucrarnos sentimentalmente, porque aquí ha pasado en la comunidad, ¿verdad? Lamentablemente han habido personas que pues agarran a otras y les empiezan a hablar y todo, y al final se van las personas de la comunidad y uno no sabe ni por qué. Y es porque han sido en algún momento engañadas por el enemigo. Entonces nosotros tenemos que rechazar toda mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se vive entonces? Hablando con la verdad, evitando la hipocresía, siendo transparentes y viviendo conforme al Evangelio. Esta es la verdadera armadura. Esto es lo que realmente el Señor quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Hablemos con la verdad, repito, pidámosle al Espíritu Santo sabiduría para saber cómo decir la verdad sin lastimar, porque no se trata de decir la verdad y hay que, mire, hermano, se trata de pedirle al Señor sabiduría para poder hablar con amor, ¿verdad? Y decir la verdad, eso sí, evitando hipocresía, siendo transparentes y viviendo conforme al Evangelio de Cristo. Yo creo que es una situación. Ahorita veíamos en la vigilia, tal vez usted lo recuerda, en la vigilia de Pentecostés, veíamos que el tener los dones y el tener los carismas no es señal de santidad. Porque a veces, ay, que el hermano como predica de bonito, y que el hermano como canta de bonito, y que el hermano como ora de bonito, y eso nos hace creer que esa persona pues está espiritualmente crecida, ¿verdad? Y no.
lo que realmente nos va a dar ese grado de crecimiento espiritual son los frutos, si están viviendo los frutos del Espíritu Santo. Allá en Gálatas 5:22 aparecen, ¿verdad? Si la persona tiene amor, si la persona tiene alegría, paz, paciencia, etcétera, todos los frutos que están ahí. Eso, ¿por qué? Porque tenemos que vivir conforme al Evangelio, y ahí es donde vamos a ir descubriendo. No se trata de cómo está la persona actuando, sino cómo lo está viviendo. No puede ser una persona crecida espiritualmente si no tiene amor, ¿verdad? Porque San Pablo mismo dice ya en primera de Corintios 13, dice que aún se iba a hablar a la lengua de los ángeles y entendiera. Qué importante eso, porque dice, aún si entendiera los designios secretos, pero si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena. Entonces, los frutos realmente del Espíritu Santo son los que nos van a dar esa medida de espiritualidad. Entonces tenemos que vivir conforme al Evangelio. No basta decir me pongo el cinturón de la verdad. La verdadera protección viene cuando vivimos en la verdad diariamente. La mentira, ¿qué es lo que hace? Abre puertas espirituales al enemigo. Recordemos en Juan 8:44. Él es el padre de la mentira, el padre de los mentirosos, dice. Es bien delicado. Y también allá en Apocalipsis, donde dice en cuanto a los cobardes, incrédulos, odiosos, hechiceros, etcétera, y a todos los mentirosos, dice, a ellos les tocará ir al lago de azufre, que es la segunda muerte. O sea, la mentira es fuerte, hermano. Abre puertas al enemigo, y hasta cierto punto hace perder la salvación. Y el enemigo, pues era el padre de la mentira, nos hace ver como que la mentira pues no es algo grave, ¿verdad? No es algo grave, pero ya lo hemos visto en otras ocasiones. Hemos estudiado que nos aleja de ser hijos de Dios y nos quita la salvación muchas veces, ¿verdad? Luego la coraza de justicia. Las Sagradas Escrituras nos dicen, pónganse la coraza de la justicia. ¿Y eso qué representa? Una vida santa. Ser justos, fíjense ustedes. Una vida santa, ser rectos. La obediencia, esto es muy importante. Pidámosle al Señor ser obedientes. Obedientes a Él. Obedientes a Él significa obediencia a nuestras autoridades. Esto tenemos que verlo claro, no solo las autoridades civiles, militares, sino todo aquel que es autoridad. Nuestro patrón, nuestro jefe, en el caso de la comunidad, nuestro coordinador, que soy yo, y el Papa, los obispos, todo lo que es autoridad, nosotros tenemos que ser obedientes, y fidelidad a Dios significa todo eso. Pero entonces yo creo que es bien interesante. Allá en Hebreos, recuérdese, en Hebreos dice, obedezcan a sus dirigentes, dice, porque ellos velan por ustedes, sabiendo que les tienen que entregar cuentas a Dios. Hagan el trabajo fácil y no difícil, porque lo contrario no será un bien para ustedes. Entonces, ahí mismo el escritor de Hebreos dice que la obediencia al líder, ¿verdad?, a los dirigentes, va a servir para nuestra salvación. Entonces, si nosotros somos rebeldes, va a ser difícil, porque yo lo veo acá, ¿verdad? Yo pues les hablo, les digo, hagan, etcétera, pero no puedo obligarlos, como lo he dicho en otras ocasiones. La iglesia no obliga a nadie a nada, ¿verdad? Como les conté que hablé con aquella señora, ¿verdad?, que ella muy feliz porque dice la iglesia no prohíbe tomar, va a echarse los traguitos, ¿no? Pues yo le di una lista, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que voy a volver a hablar de lo mismo. Le di una lista, tiene razón, la iglesia no prohíbe esto, aquello. Ni ir al infierno, le dije al final, ¿verdad? Que quiera irse al infierno, que se vaya al infierno. Claro, a ella no le gustó. Y lo mismo le digo a ustedes, ¿va, mis hermanos? Si ustedes quieren ser salvos, pues en la obediencia. Si no quieren ser salvos, ánimo, ¿verdad? Ustedes sabrán qué es lo que quiere cada uno para su vida. Yo no puedo obligarlos a ser salvos, porque por la misma naturaleza, dice allá en el catecismo, es voluntario.
¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir sí, pero por dentro no me interesa. Entonces, la obediencia y la fidelidad a Dios son muy importantes y es una armadura que el Señor nos ha dado. O sea, tenemos que ver eh, todo esto. Y ahora, ¿cómo podemos vivir esto? Estas partes a mí me impactan mucho porque lo hemos practicado alejándose del pecado. Hay que alejarse del pecado. Yo he preparado ahí un tema que lo vamos a ver el sábado respecto a cómo alcanzar la salvación. Y una de las cosas que se habla ahí es cómo dejar el pecado. Y esto es muy importante porque a veces queremos dejar el pecado, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, tal vez la hermana puede apagar su micrófono, por favor, gracias. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros sepamos cómo vivir todo esto, alejándose del pecado, practicando el bien. Pidámosle a Dios que nos dé ese don, ¿verdad? De practicar el bien, viviendo en gracia. Recuérdense, hay que confesarse, hay que casarse si no están casados, si hay algún pecado hay que dejarlo, etcétera. Practicar, aquí lo dice la confesión, confesándose, ¿verdad? Porque realmente la iglesia, qué bendición la que tenemos, ¿verdad? Nos ha dejado, por misericordia, el Señor nos ha dejado eso, porque Él mismo le dijo a los apóstoles cuando sopló sobre ellos, ¿verdad? Reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Yo he preguntado, y hoy pues ya solo les cuento, ¿a quiénes son a los que no perdona? A los que no se confiesan. Porque el Padre no va a andar ahí buscando, no tiene pecados, usted hay que confesar, no. El que no va al confesionario, el que no practica la confesión, pues los pecados lo condenan. Y no es porque la iglesia no lo perdona. Entonces el sacramento de la reconciliación o de la confesión es importante practicarlo. Y lógicamente obedeciendo la voluntad de Dios. La coraza protege el corazón, el pecado hiere el corazón espiritual y debilita la defensa del cristiano. Entonces es muy importante la enseñanza espiritual, ¿verdad? Es muy importante porque es la que nos va a proteger el corazón. La coraza protege el corazón. Entonces el pecado normalmente hiere el corazón espiritual y debilita la defensa del cristiano. He querido profundizar este tema, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Realmente este tema pues no es tan largo como lo hemos estado viendo, ¿verdad? El crecimiento es pues un día, crecimiento de 5 clases 7, ¿verdad? Ya se tocan los 3 temas y el examen, ¿verdad? Bueno, hoy hemos querido profundizar un poquito más, tratemos de aprovecharlo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí donde vamos, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos pues. El calzado del Evangelio de la Paz. Las Sagradas Escrituras nos dicen, calzado los pies con el celo por el Evangelio de la Paz. Aquí pues quiero decirles, mis hermanos, que esto realmente uno piensa que va a servirle al prójimo. Sí, nuestra misión y todo eso va a ayudar al prójimo, pero déjeme darle el secreto, más nos va a servir a nosotros para perseverar en los caminos del Señor y poder decir al final, cuando el Señor nos lleve, misión cumplida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de lo que yo hago, a través de estar trabajando para el reino de Dios, yo no solo voy conociendo, voy creciendo, sino que también de alguna forma persevero en los caminos del Señor. Porque cuando yo le hablo a alguien, me estoy hablando yo mismo. Alguien me decía, hermano, ¿cómo hace para que no se le olviden las citas bíblicas? Fíjense que ahorita me pasó algo interesante y pues creo que va al tema, se lo voy a contar. Todos saben que yo compré un teclado, ¿verdad? Hace poquito ahí le ofrecí al Señor ese
ese como sacrificio, se puede decir, porque como ahora ya no estoy trabajando, ¿verdad? Entonces ya a mí ya no me es fácil tener dinero. Yo vivo nada más de la misericordia de Dios, pero tenía ahí ese dinerito guardado. Pero yo sentí en mi corazón comprar el teclado y lo compré, mis hermanos. Pero es un teclado bastante avanzado y que sí requiere de un conocimiento, porque hay muchas cositas ahí que cuesta. Entonces vine yo y me puse a hacer, a bajar tutoriales, a practicar y todo. Al fin le logré captar. Pero cometí el error que como yo ya había cantado, ya había tocado y todo, pues ya no toqué el teclado, ahí lo dejé. Y nuestro hermano José pues siguió cantando, pero luego ya me tocaba cantar un sábado, que me tocaba cantar, porque hemos acordado con nuestro hermano José que él va a cantar un sábado y el otro sábado voy a cantar yo. Por ejemplo, este sábado me toca, el anterior le tocó a él y el pasado, que fue la vigilia, cantamos los tres ministerios. Pues fíjense que más o menos día jueves el Señor me revela en un sueño que yo quise tocar el teclado y no sabía ni qué hacer ni nada. Yo me vi ahí todo confundido, que no. Y luego a mi esposa, cuando me levanté, le digo, fíjate que el Señor me puso esto y esto y esto, mejor voy a ir a tocar el teclado, voy a ir a practicar. Miren, mis hermanos, tal y como el Señor me lo reveló, yo no sabía qué botones apachar, no sabía qué hacer, y me tocó volver a ver tutoriales y todo. Entonces, si el Señor no me hubiera revelado eso, yo segurísimo que yo ya sabía cómo utilizarlo, yo hubiera esperado hasta el sábado. Y el sábado, efectivamente, como el Señor me lo reveló, yo no hubiera sabido qué hacer. Porque, mire, completamente perdido. Ahora, ¿por qué le pongo este ejemplo? ¿Verdad? Gracias a Dios, pues el jueves yo vi que no, y empecé a ver tutoriales, y ya el viernes ya estaba yo practicando normal y todo, y el sábado me tocó cantar ahí con los hermanos, y pues ni se notó, ¿verdad? Lo que había pasado, se los comparto porque va ahorita con el tema. Yo dejé de practicar y se me olvidó. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá, mis hermanos? Si yo dejo de repetir citas bíblicas, si dejo de hablar de la palabra de Dios, se me olvida. Entonces me decía una vez, una persona me decía, hermano, ¿y usted cómo hace para que no se le olviden las citas bíblicas? Pues estarlas repitiendo. Y allá, cuando en el Antiguo Testamento se nos menciona, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar repitiendo, que ponerlos en la pared, que escribirlos. Mire, nos da a entender que tenemos que ser constantes con ese contacto con el Evangelio. Entonces, la disponibilidad para servir, llevar el Evangelio, que son los dos puntos que nos representa aquí el calzado de los pies, con el celo por el Evangelio de la paz, es esto. Y al final, repito, al final va a bendecir tal vez más fuerte a nosotros. Le voy a explicar por qué. Porque a veces nosotros le hablamos a las personas oyen y simplemente pues lo olvidan, lo ignoran y todo. Y bueno, la palabra es bien clara, ¿verdad? Unos van a recibir y otros lo van a rechazar. Pero a usted, mi amado hermano, lo va a ayudar a crecer. Le puedo poner el ejemplo. Yo preparo las enseñanzas que doy acá. Yo preparo todo lo que aquí se está usted recibiendo hoy. Y al primero que beneficia es a mí, ¿verdad? Yo aprendo, y si hay alguna duda, pues busco, investigo, y ya cuando le doy a ustedes, ya digerido, se puede decir, el tema, yo fui el primero que el Señor me sorprendió, me instruyó, etcétera. Y eso a mí me está edificando, ¿verdad? Ustedes lo reciben, gracias a Dios, pero si alguien dice yo no lo quiero recibir, pues a mí no me afecta. A mí no me afecta porque va a ser esa persona la que no va a crecer. Pero yo, fíjense bien, por el trabajo que estoy haciendo, estoy creciendo en conocimiento, estoy creciendo en espiritualidad. Entonces, el tema aquí es bien importante porque calzarse los pies con el celo por el Evangelio de la paz, grave es esto,
primero lo va a beneficiar a usted, mi hermano. Primero, antes de beneficiar a otras personas. El que habla de la palabra, el que predica, el que evangeliza, el Señor le habla a él primero. Después, pues sí, le vamos a hablar a otras personas, pero repito, yo voy a recordar citas, voy a recordar esto y lo otro porque las estoy usando. Pero si yo no lo hago, va a pasar lo que me pasó con el teclado. Se me va a olvidar. Después tal vez vamos a tener noción que en la Biblia dice, pero no me recuerdo dónde. Entonces yo creo que es muy importante comprender esta parte, que el primer beneficiado voy a ser yo. Después, pues lógicamente a quienes se les habla. Entonces, calzarse, repito, los pies con el celo por el Evangelio de la Paz representa disponibilidad para servir. No nos neguemos a servir. Y servir no es estar en un podium ahí hablando y todo, no. Servir es estar a la orden del prójimo en las necesidades espirituales. Llevar el Evangelio, ¿a quién se le va a llevar? Empezando con su familia, empezando con los más cercanos. Decirles, vénganse, hermano, miren, familia, tíos, primos, qué sé yo qué, vénganse, leamos algo, hablemos algo. Entonces, fíjense que a mí me gustó mucho una familia, porque al almorzar o al cenar, en el momento que podían estar unidos todos, sacaban de la mesa varias citas bíblicas, tenían ahí en un mueblecito de madera muy bonito. Eso pues me imagino que eso lo venden en algún lado, ¿verdad? Aunque uno lo puede hacer. Habían varias estampitas ahí con citas bíblicas. Y el hermano, que era el hermano Mariano, ¿para qué voy a decir si es el hermano Mariano? Me gustó mucho porque alguien de la mesa, uno de los hijos a quien le toque, saca una cita bíblica, la lee y explica a todos los que están en la mesa, así brevemente, ¿verdad? Explica qué quiere decir el Señor en esa cita. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque hablaba y toda la familia de él estaban involucrados en la evangelización. Entonces yo creo que hay métodos de alguna forma para que nosotros podamos en todo momento tener esa presencia con la familia. Buscar citas, buscar pues forma de evangelización para que nuestra familia, que es la más próxima, o nuestro prójimo, puedan recibir esa disponibilidad de nuestro servicio y el evangelizar, ¿verdad? Luego decimos caminar con Cristo. Caminar con Cristo significa no sentirnos solos. Caminar con Cristo significa hablar con Él en todo momento. San Pablo dice, oren en todo momento. No nos sintamos solos, hermanos. Tenemos pruebas, tenemos situaciones que nos están sucediendo y muchas veces no hallamos qué hacer o a quién recurrir. Jesús está a tu lado en todo momento. Jesús está a nuestro lado a través del Espíritu Santo. Pues hablemos con Él, mis hermanos, caminemos con Él, no nos sintamos solos. Y luego ser instrumentos de paz. Esto es bien delicado. En medio de tanta violencia, en medio de todo lo que hoy está pasando en el mundo, nosotros tenemos que, como dicen, ser agua para apagar el fuego. Porque de veras, si nosotros nos alteramos, si nosotros gritamos y todo, pues, ¿dónde está el fruto, verdad? Si uno de los frutos es paz, paciencia. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros comprendamos que lo que nos va a representar el calzarnos los pies con el celo del Evangelio de la paz, aquí lo dice, es ser instrumentos de paz, llevando ahí, como dice la oración de San Francisco, ¿verdad? Donde haya odio, dice, ¿verdad? Lleve yo amor, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante que comprendamos cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Cómo vamos a vivir esto? Repito, evangelizando, llevando esperanza
reconciliando a las familias, reconciliando a las parejas, reconciliando a los hermanos, reconciliando a todo aquel que de alguna forma se encuentren en una disputa, en un enojo, separados, ¿verdad? Ayudando a otros. Por supuesto, esto no lo hagamos solos, hagámoslo con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de lo alto, ¿verdad? Porque solos no podemos. Ayudando a otros y, una vez más, repito, caminando en obediencia a Dios. ¿Qué enseñanza espiritual podemos tomar de esto? El discípulo no puede quedarse estancado espiritualmente. Quien vive el Evangelio lleva luz donde hay oscuridad y principalmente crece, porque esto se llama crecimiento espiritual, lo que estamos recibiendo. Pero la forma de crecer no es solo aprender, escuchar, no. La forma de crecer es ponerlo en práctica. Si yo lo pongo en práctica, mi hermano, usted va a crecer. Si no, pues es como que le den una receta muy sabrosa, pero si usted no la pone en práctica, nunca va a poder comer eso, ¿verdad? Hace poco veíamos con mi esposa una receta para hacer unos helados deliciosos, ¿verdad? Entonces se la bajé, se la envié y le dije, bueno, mi amor, quiero comer helados. Esa es la forma, ¿verdad? Porque ella puede decir, vaya, ya él me dio la receta, ahí está la receta, ahí que se quede la receta. Nunca voy a probar los helados. Pero si ella viene y dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a prepararlo, lo mismo pasa con lo que estamos nosotros aprendiendo. Se puede quedar en un conocimiento, mi hermano, y ahí archivado, ¿verdad? O como les digo muchas veces, el cuaderno aguanta y anoto y lo guardo para la otra semana, y ahí el cuaderno ya se llenó, compro otro, pero yo sigo igual, o peor. Entonces, no, tenemos que vivir todo lo que estamos aprendiendo. Hablemos un poquito del escudo de la fe. Las Sagradas Escrituras nos dicen, tomen el escudo de la fe, y con él podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. A mí me impacta mucho esto porque yo he experimentado en mi experiencia. Cada uno tiene su experiencia espiritual, pero yo he experimentado, mi hermano, que a veces estamos tranquilos, a veces ni siquiera viene al tema, cuando se nos viene una idea, se nos viene un recuerdo de algo que tal vez nos lastimó, nos dañó, o una idea mala, ¿verdad? Muchas veces. Yo lo tuve que vivir lamentablemente cuando era alcohólico. Yo estaba trabajando, fíjese usted, yo tenía mi empresa, yo estaba trabajando y todo ahí bien ocupado porque tenía trabajo, gracias a Dios, cuando venía la idea de ese primer trago que le llaman en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Porque yo estaba en sobriedad, ya llevaba tal vez unos mis 15 días, a veces un mes, porque yo no duraba mucho, cuando venía la idea de tomar una cerveza, decía yo, ¿verdad? Y mire yo la imprudencia que cometía, por eso es bien delicado todo lo que estamos hablando, porque la empresa, el taller yo lo tenía en mi casa, había hecho una galera y prácticamente estaba del lado de la calle. Ahí tenía una prensa soldada, una máquina de soldar soldada, varias cosas, pero sacaba pulidora, sacaba barreno, martillo y un montón de cosas. Y normalmente el enemigo llegaba en momentos oportunos. Mi esposa me decía, ahí vengo, y todo estaba bien, repito, tenía 15 días, un mes de no tomar, todo estaba bien. Y mi esposa me decía, ahorita vengo, voy a ir al mercado, está bien, seguía trabajando, venía esa idea. Y yo llamaba a una de mis hijas, fíjese usted qué imprudente, ¿verdad? Y qué peligrosa. Hablo de una edad de 12 años, nuestros hijos, pues no eran como ahora ya son señoras y señores, ¿verdad? No, unos 12 años, fíjese usted. Yo le decía, quédate aquí un ratito, ahorita vengo, solo voy a ir a la tienda. Pero en mi cabeza iba la idea de irme a tomar, oiga bien, una cerveza. Yo decía, voy a tomar una cerveza y me vengo. Pero como el diablo no se duerme, mire cómo se lo voy a contar. Como el diablo no se duerme, yo iba a una tienda que estaba a 2 cuadras, 3 cuadras del taller y pedía la cerveza
y empezaba a tomármela cuando alguien llegaba ahí, algún amigo, alguien que me conocía, y ¿qué tal vos, cómo estás? Que no sé qué, y sin que yo dijera nada muchas veces, porque recuérdese que el diablo da. El diablo da, el diablo le da al pecador lo que necesite para mantenerlo en su pecado, pues. Y mire, yo platicando con el cuate ahí, y ya me quiero venir, ¿verdad? O sea, ya terminándome la cerveza, cuando dame otra cerveza, ¿no? Decía, va, ahí está, pues esta la pongo yo. Y yo en lugar de decir no, ¿verdad? Entonces, claro, que ya no, hombre, échatela. Pero ya con la segunda, se encendía algo adentro de mí, porque el alcoholismo así actúa. Y entonces, decía yo ya, tomándome la segunda, ya se sentía una cosa rara, y de repente, bueno, deme otra, va. Y después de más o menos una hora de estar bebiendo, el diablo me volvía a hablar. Por eso es bien importante lo que estamos hablando. El diablo me volvía a hablar y me decía, bueno, ahorita, claro, él no te habla audiblemente, ¿verdad? A mí, Dios, gloria a Dios, Dios me habla audiblemente en algunos momentos, pero el diablo, pues, hasta ahorita ni lo quiero oír, ¿verdad? No recuerdo que lo haya escuchado. No, él habla en el pensamiento, él habla, nos hace creer que somos nuestros pensamientos, pero no. Efesios capítulo 2, ahí lo dice claro, ¿verdad? Él anda en los aires animando a desobedecer a Dios, o sea, no es que ande hablando, no, pero sí lo hace pensar a uno, y uno cree que es pensamiento de uno. Por eso le digo el diablo habló y dijo, permítanme, alguien abrió su micrófono, su audio. Ujú. Bueno. Y fíjense ustedes de que es bien interesante, porque entonces de repente me venía la idea, bueno, ahorita ya llegó tu esposa, ¿verdad? Ya, porque eso es lo que ella hacía normalmente. Ella, permítanme, no sé qué está pasando acá. Bueno, pues, eh, gloria a Dios, ahí está. Bueno, creo que era esta otra computadora. Me venía la idea, repito, el pensamiento, venía a mi cabeza y me hacía pensar de esta forma, ¿verdad? Me decía, ahorita ya, tu esposa ya llegó, ya, le digo que había pasado una hora, tu esposa ya llegó. Ahorita, porque era lo que ella hacía, cuando ella miraba que yo ya no llegaba, y ya tenía una hora, decía, no, este a tomarse fue. Entonces guardaba toda la herramienta, ¿verdad? Y entraba a la nena o a quien yo haya dejado cuidando, porque a veces dejaba a uno de mis hijos o a veces a una mujercita. Entonces cuando yo vi que ya había pasado una hora, vino ese pensamiento a mí. Ahorita ya guardaron todo. Mire qué irresponsabilidad, por eso es bien peligroso cuando uno no puede tener esta batalla espiritual. Entonces yo qué hacía, agarraba un bus, y ya no en esa tienda, sino ya agarraba un bus y me iba. Había una cantina donde yo iba, ahí iban ladrones, iban drogadictos, iba todo tipo de personas a tomar ya de un licor barato, ¿verdad? En ese tiempo pues se llamaba Cuto, no sé si existe todavía, y costaba 2 quetzales el octavo. Entonces yo agarraba camino porque ni dinero tenía, pues agarraba camino, me iba y ya llegaba a ese lugar y que qué tal muchacho, y entraba en mi ambiente, y cuando regresaba a mi casa 10 de la noche bien borracho, y mi esposa pues lógicamente molesta. Me decía, ¿cómo, por qué no guardaste todo si te ibas a ir a chupar? Déjeme decirle, yo no salía con la idea de embriagarme. Mi idea era una cerveza, porque eso es lo que, por eso estamos hablando de los dardos encendidos del enemigo. Porque mi idea era una cerveza, ese fue el dardo que el enemigo me tiró. Y lógicamente, pues yo caía.
Y de ahí pasaba todo lo que les he compartido, ese testimonio. Entonces, miren, mis hermanos, a mí me pasaba eso porque el problema era alcoholismo y drogadicción. Pero ¿y qué tal un recuerdo de algo que te hicieron? ¿Qué tal una humillación de alguien? ¿Qué tal una infidelidad? ¿Qué tal cualquier cosa? Uno está tranquilo, mi hermano, a lo pa. Vienen preguntas. ¿Y qué sería? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Y empieza el enemigo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que el escudo de la fe es el que nos va a servir para apagar, para destruir. Simple y sencillamente decimos, ya el Señor se hizo cargo de esa situación. Ahora, ¿qué representa? Confianza total en Dios, perseverancia y seguridad en las promesas divinas. Mire qué interesante. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Pues creyendo aún en medio de las pruebas, creyendo aún en medio de las pruebas, perseverando en la oración. Seamos personas de oración, confiando en Dios en medio del sufrimiento. Mire, cuando más ataca el enemigo es cuando hay pruebas, cuando hay sufrimiento. Recuérdese que Filipenses 4:6 me gusta, me impacta esa cita a mí, porque Filipenses 4:6 dice que no te aflijas por nada, dice, ¿verdad? Preséntaselo todo, todo, y no te aflijas por nada de nada. Preséntaselo todo al Señor en oración, en súplica y en gracias. Y Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y escucha, esto es lo que me impacta. Y esa paz guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí es donde nosotros entendemos que esa paz que Dios nos va a dar, esa paz en medio del sufrimiento, esa confianza en medio del sufrimiento, confianza en Dios, nos va a dar una paz. Por eso ahí empieza diciendo, no se aflijan por nada. Filipenses 4:6, no se aflijan por nada. Y nada es nada. Pero Él va a dar esa paz interesante porque nos dice que oremos, que se lo presentemos a Dios. Uno, orando; segundo, suplicándole; y tercero, dándole gracias. Darle gracias significa que creemos que Él ya tomó esa carga, esa necesidad. Entonces va a dar una paz que sobrepasa. Esa paz nadie la entiende. Esa paz solo la puede entender otro que ya la vivió o la está viviendo. Uno le dice a alguien, mira, es que yo tengo paz en medio de esto. ¿Sabe? Porque no lo entiende. Nosotros, los que hemos vivido o vivimos esa paz en medio del sufrimiento, podemos entenderla. Los demás no. Entonces dice, sobrepasa todo entendimiento humano. Pero esa paz va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque cuando uno está pasando por sufrimientos, por situaciones de prueba y todo, mire, el enemigo te bombardea una serie de pensamientos para que hagas, vengate, hacerle lo mismo. Depende, todo lo negativo que pueda haber es lo que el enemigo hace. Entonces ahí es donde uno dice, no, aquí es donde el Señor va a actuar, porque dice, guardará mis pensamientos, mi corazón, mis pensamientos en Cristo Jesús. Y es ahí donde se obtiene la victoria, confiando en Dios en medio del sufrimiento. Y rechazando, escuche, rechazando las dudas y la desesperación en el nombre de Jesús. Cada vez que venga un dardo de esos, ¿verdad? Esa duda, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿O por qué pasó? No sé, cualquier duda, usted inmediatamente va a decir, ¿verdad? No lo recibo, Señor, tú ya tomaste mi causa, tú ya, etcétera. Usted va a empezar a orar en ese momento, ¿verdad? Y va a rechazar dudas y desesperación, porque entra desesperación, una cosa horrible, ¿verdad? En el nombre de Jesús. ¿Qué enseñanza espiritual nos puede dejar esto? Pues la fe, estamos hablando del escudo de la fe, apaga el miedo, apaga el desánimo, apaga las dudas y apaga los ataques espirituales. El enemigo busca destruir la fe,
porque sabe que sin fe el alma se debilita. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros sentimos que ya no podemos? Y a veces, el mismo sufrimiento nos hace sentir, oye, ¿cómo lo digo? Nos hace sentir que Dios ya no nos está escuchando, que Dios se apartó de mí. Y esos son los pensamientos del demonio, ¿verdad? Ya no te escucha, mira, te abandonó, de balde vas a la comunidad, de balde estás haciendo, de balde estás sirviendo, Mire, todos son los ataques que el enemigo pone. Mira, y no él dice que es el coordinador, y no él predica, y no es aquí, y mire, y empieza el enemigo a atacar. Es ahí donde yo les decía a Hebreos, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada en Jesús, porque de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. El enemigo va a buscar destruirnos, pero nosotros tenemos que estar siempre de pie, siempre tomar ese escudo de la fe, para que no pueda él hacernos nada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hablemos un poquito del casco de la salvación. Cuando hablamos del casco de la salvación, estamos hablando de esa protección de nuestra cabeza, de nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué representa? Representa protección de la mente. Acabamos de hablar de esos dardos, de esos pensamientos. Entonces solo el escudo no nos puede ayudar. Necesitamos también tener ese conocimiento. Necesitamos, porque fíjese usted que uno puede tener todo el deseo, pero si no se sabe cómo pelear contra el enemigo, cómo él lo hace, difícilmente. Entonces el casco representa la protección de la mente, la esperanza de salvación y pensamientos conforme a Dios. Porque lamentablemente, mis hermanos, por el desconocimiento, Oseas 4:6 lo dice, mi pueblo languidece o mi pueblo perece, según la versión, pero está diciendo lo mismo, el pueblo de Dios está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos eso que están haciendo ustedes ahorita, pues gloria a Dios, hermano, que están asistiendo al llamado que Dios les hizo, ¿verdad? A algunos nos cuesta a veces porque da problemas, que esto, pero aquí están, bendito sea Dios. Ese llamado es para poder aprender, y poder aprender ¿a qué? Poder aprender cómo pelear esta batalla espiritual que estamos viviendo. Entonces, representa la protección de la mente. El que no conoce su fe, por ejemplo, es fácil presa de las sectas. Ellos le ofrecen solución, ellos le ofrecen dinero, ellos le ofrecen cero problemas. Recuérdense aquella secta que surgió, pare de sufrir, ¿verdad? Imagínense cuando la Biblia habla de que el sufrimiento fortalece el sufrimiento, etcétera. Ahí decía ya, pare de sufrir, viva sin sufrimiento. Y eso a cualquiera le atrae, pues, ¿verdad? Porque ¿quién no va a querer vivir sin sufrimiento? Pero el que conoce su fe no cae en esas mentiras del diablo. Al contrario, uno puede entender. Mire, yo a veces escucho en algún momento cómo los no católicos quieren debatir las cosas de la iglesia. Y mire, a mí hasta cierto punto me dan como compasión, hermano, me da compasión esa gente y lástima que la mayoría están cerrados, ya no quieren abrirse a la verdad, ellos creen su propia verdad, y aunque uno les hable, les diga, ellos no obedecen, no escuchan, sino ellos siguen viviendo esa verdad que les enseñaron, una verdad falsa, por supuesto, pero se las enseñaron y se las heredaron de saber cuántos pastores, pseudo pastores, porque ellos se hacen llamar pastores, ¿verdad? Aunque ahora se llaman apóstoles, algunos también. Pero da compasión oír la forma en que ellos ven, y a veces hablan mal de la iglesia, un conocimiento, pero completamente erróneo acerca de nuestra fe, pero aquel católico que no conoce su fe, mi hermano, fácilmente cree esas mentiras. Entonces el casco de la salvación nos va a proteger de la mente, pero ojo, no es mágico. No, lo que nos va a proteger acá es el conocimiento y el Espíritu Santo hablando. Hay una esperanza de salvación también.
Tenemos que creerle que ese Dios de amor y de misericordia nos ofrece esa esperanza para ser salvo. Y los pensamientos, como decíamos, Filipenses 4:6, ¿verdad? Él guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nuestros pensamientos tienen que ser conforme a Dios. ¿Y cómo lo vivimos? Cuidando pensamientos. ¿Y cómo vamos a cuidar nuestros pensamientos? Pues con conocimiento, ¿verdad? Entregándole a Dios, sometiendo todo pensamiento, cambiándolo. Es por eso que es muy importante estudiar las Sagradas Escrituras, porque el enemigo vino y tentó a Jesús, ¿verdad? Y Jesús vino y le respondió con una cita bíblica. Lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. El enemigo viene y nos mete ideas erróneas, inmediatamente nosotros por eso dice, lo sometemos a la autoridad de Cristo. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente yo lo someto a una cita bíblica donde respalde y contradiga lo que el enemigo quiere que yo crea, ¿verdad? Nadie te escucha y la palabra de Dios dice, no te dejaré, no te abandonaré. Y así, por eso es muy importante el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuidando nuestros pensamientos, rechazando impurezas mentales, evitando la desesperación. Solo Jesús nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y alimentando la mente con la palabra de Dios. Lo que ustedes están haciendo, repito, es una bendición que va a proteger sus pensamientos en Cristo Jesús. Que nos deja como enseñanza espiritual, muchos ataques del enemigo, comienzan en la mente. Muchos ataques del enemigo trabajan ahí primero, como les decía y les puse el testimonio. Pensamientos negativos, tentaciones, condenación, confusión, desesperanza. Cuando hablamos de condenación, el diablo nos hace creer que ya no valemos, que Dios no nos escucha, que estamos condenados a lo peor, ¿verdad? Ya caso perdido. El cristiano debe cuidar lo que escucha, lo que mira y alimenta interiormente. Cuidado, mis hermanos, con lo que escuchamos. Cuidado con lo que miramos. Y cuidado con lo que nos alimenta interiormente. Hoy en día se han levantado un montón de falsas enseñanzas a través de la inteligencia artificial. El Papa ha sacado ahorita una encíclica donde pues nos habla, ¿verdad? Yo voy a subir al YouTube, ahí esto, puede usted verlo, donde nos habla de que no tengamos miedo de usar la inteligencia artificial. Pero él ahí nos pone dos cosas, ¿verdad? Ya les mandé el documento también y sería bueno que lo lean. Él nos pone dos cosas. Una, o construyes la torre de Babel o construyes el reino de Dios con la inteligencia artificial, pero no tengas miedo de usarla, ¿verdad? ¿Y cuál es la torre de Babel? Todo lo que se está viendo hoy, la gente se enriquece, la gente quiere las guerras, todo eso, ¿verdad? Que se está viviendo hoy a través de la inteligencia artificial, enriquecimiento, quieren tener ellos el poder, etcétera. Y por otro lado, ¿cómo edificamos el reino de Dios? Pues tomando como centro de todo al ser humano, a la familia, que son lo más importante. Yo trabajo con tecnología, pero no quiere decir que la tecnología va a sustituir a Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Sería bueno que le dé una leidita. Hablemos un poco de la espada del Espíritu. Las Sagradas Escrituras nos dicen, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No voy a redondear mucho en esto porque hemos hablado bastante ya de esto. Solo voy a tratar de leer un poco. ¿Qué representa? Representa la palabra de Dios. Representa la autoridad espiritual y la verdad divina. Yo creo que voy a tocar un poquito el segundo, la autoridad espiritual. Cuando uno habla con conocimiento de la palabra de Dios, mi hermano amado, eso es lo que nos da la autoridad. Porque aunque nos quieran refutar, aunque nos quieran debatir, aunque nos quieran contradecir la palabra, como yo les he dicho muchas veces cuando estoy predicando, si usted no me cree, hermano, y ahí está en la palabra, bórrelo de la palabra, pues, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios quien lo dice.
A mí me gusta mucho y siempre lo he hecho, aunque a veces me han criticado. Siempre me ha gustado hablar con citas bíblicas nada más. Es poco lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo que decir tiene que ir respaldado con autoridad espiritual a través de las Sagradas Escrituras. A veces me decían, hermano, solo unas 2 citas, ¿verdad? Es que usted muchas citas lee y que aquí, que allá. Pero cuando alguien me quería contradecir, yo le decía, bueno, si quiere borre lo de la palabra de Dios, porque ahí está. Y entonces se quedaban. La autoridad espiritual principalmente viene cuando usted habla con las Sagradas Escrituras. Nadie le puede debatir lo que ahí dice, ¿verdad? Hay muchos casos que podríamos hablar, que creo que usted ya los conoce, pero la palabra de Dios es claro, ponen en el lugar donde debe ser a la persona, y ahí o lo haces. Por ejemplo, Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. Aquí no se vale aquí un poquito allá, ¿verdad? No se vale estar en medio, ¿verdad? Otra es Santiago, ¿verdad? El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, tenemos realmente en la palabra de Dios, tenemos o eres de Dios o eres del mundo. Pero no podemos estar en medio. No podemos tener un pie acá y otro pie allá. Y eso es lo que muchas veces la gente no le gusta. Es que, mire, hermano, usted cuando hablo de la sujeción de la esposa al esposo, hermano, pero ¿cómo va a ser que yo me sujete a mi marido si él no conoce a Dios? Y mire, ¿y cómo va a ser si no sujetándome él me trata y ahora sí me sujeto? Entonces yo me voy a la epístola de Pedro, donde dice que hay que sujetarse. Así, si el esposo no cree, eso lo va a hacer llegar a Jesús. Ya no les gustó. Pero ahí está la palabra, si no le gusta, bórralo. Entonces, mire, hermano, eso es la autoridad espiritual a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se vive? Pues leyendo la Biblia. Pídale ese don al Señor, ¿verdad? Es un don. Meditando la Escritura. Hemos hablado aquí de la lectura divina que la vez pasada nuestro hermano Pablo César Orozco Muralles, completo su nombre, nos hizo el favor, ¿verdad? Nos hizo el favor de darnos un estudio acerca de la lectura divina y es muy importante, mi hermano, que usted la practique. Lea la Biblia, medite la Biblia, practíquela, ahí está, practique la lectura divina, obedeciendo la palabra, proclamando las promesas de Dios. ¿Qué enseñanza espiritual nos puede dar esto? Que Jesús venció las tentaciones respondiendo con la palabra. No basta tener una Biblia en casa. Algunos tienen la Biblia abierta en su casa, hacen un altar y todo muy bonito se mira, pero no la leen. Yo estuve misionando en México y en cualquier cantidad de Biblias vimos en las casas. Y eran Biblias guadalupanas, hágame el favor, ¿verdad? Una bibliona que yo creo que cualquiera sería feliz por la letra grande, ¿verdad, Juanita? Y fíjense ustedes de que la tenían abierta en el Salmo 91 y en una casa, el colmo, hasta emplasticada la tenían. Yo le dije, ¿y por qué tiene plástico? Es para que no se ensucie. Entonces yo me reí, Leo, no, hombre, la Biblia hay que ensuciarla, Leo. ¿Cómo así? Me dijo, sí, hay que leerla, hay que marcarla. Y les empecé a explicar y todo. Te vamos a comprar otra. No querían manchar su gran Biblia, ¿verdad? Entonces, no basta tener una Biblia en casa. Y hay algunos que la tienen en casa y cuando vienen a la comunidad no la traen, ¿verdad? Usan el teléfono. Cuidadito, aprovechando. Y la oración constante. La Sagrada Escritura nos dice ora en todo tiempo, como se los había dicho, la oración sostiene la armadura espiritual. Sin oración la fe se enfría, la mente se debilita y el alma pierde fuerza espiritual. La armadura de Dios en la santa tradición apostólica, que nos puede decir a través de los padres de la iglesia, enseñaban que el cristiano vive en combate espiritual constante. Ojo con eso. Siempre estamos en un combate espiritual. Nos lo dicen nuestros padres de la iglesia, o sea, los santos, aquellos que nos antecedieron, aquellos de la sucesión apostólica, nos están diciendo
que el cristiano vive siempre en un combate espiritual, vive constante. San Ignacio de Loyola enseñaba el discernimiento espiritual para reconocer ataques y tentaciones del enemigo. Hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para reconocer si aquello viene del enemigo, viene de mi carne o de dónde viene, ¿verdad? Porque no todo podemos atribuírselo al diablo tampoco. Son tres enemigos: mundo, carne y Satanás. Entonces hay que discernir de dónde viene eso. Luego tenemos a San Juan Crisóstomo. Él explicaba que las armas del cristiano no son materiales, como lo hemos dicho, sino espirituales: la oración, la fe, la santidad y la obediencia a Dios. ¿Y qué nos dice el magisterio de la Iglesia? En el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la vida del hombre es un combate constante. También nos dice el Catecismo que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre prueba y tentación. Recuérdese que Dios lo prueba a uno. Dios no le pone tentación a uno. Dice allá en Santiago, en la epístola de Santiago, que nosotros somos tentados por nuestros malos pensamientos, por lo que está dentro de la persona. Porque Dios no tienta, ni siente el deseo de hacerlo. Pero allá en Eclesiástico, capítulo 2, nos dice: ¿y qué van a hacer ustedes cuando el Señor los ponga a prueba? Quiere decir entonces, también Pedro dice en sus epístolas que uno es probado como el oro en el crisol del sufrimiento. ¿Para qué? Para luego quitar toda la escoria, todo lo que no le agrada a Dios, y poder ser puros delante de Él. Entonces, sí, la Iglesia nos enseña, mis hermanos amados, que permaneciendo unido a Cristo, viviendo en gracia, perseverando en los sacramentos, en la oración y en la obediencia, podemos decir. Entonces necesitamos discernir entre prueba y tentación. Muy bien. ¿Cómo vivir realmente la armadura de Dios? Viviendo en verdad, permaneciendo en gracia, alimentando la fe diariamente, evangelizando. Evangelizando crece nuestro conocimiento, como les decía. Leyendo la Biblia. Si leemos la Biblia, vamos a conocer la voluntad de Dios. De lo contrario, no podemos decir que amamos a Dios si no conocemos cuál es su voluntad. Perseverando en oración, rechazando el pecado con la ayuda del Espíritu Santo, permaneciendo unidos a Cristo. La armadura de Dios no se usa solamente en momentos de ataque. Debe vivirse todos los días. Ojo con eso. Una anécdota dice que un maestro espiritual preguntó a un discípulo: ¿qué protege más a un soldado? ¿Hablar de la armadura o usarla? Y el discípulo le respondió: usarla. Entonces el maestro le dijo: así también el cristiano no vence hablando solamente de Dios, sino viviendo en obediencia a Él. ¿Cuál es la moraleja? Que la armadura de Dios no es apariencia espiritual, es una vida diaria de fidelidad, santidad y obediencia a Cristo. En resumen, la armadura de Dios protege espiritualmente al cristiano, fortalece contra las tentaciones y ayuda a permanecer firmes en el combate espiritual. Cada parte representa una vida auténtica cristiana: verdad, justicia, evangelización, fe y salvación, palabra de Dios y oración constante. No basta simbolizarla, debemos vivirla diariamente. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de nuestra enseñanza. Vamos a orar ahí en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos venga a llenar, basados en Filipenses 4:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, hoy venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos de tu protección espiritual. Tu palabra nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias.
Por eso hoy te pedimos, revístenos con tu armadura, fortalece nuestra fe, guarda nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a vivir en santidad. Que vivamos en la verdad, en la justicia, en obediencia y perseverando en oración. Defiéndenos de toda acechanza del enemigo y haznos permanecer firmes en Cristo. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos en el combate espiritual. En el nombre de Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Nuestra siguiente clase, nuestro siguiente estudio va a ser ya el último del crecimiento 5, la clase número 8, nuestras defensas, sacramentos y sacramentales. Así que, mis hermanos, vamos a decir: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, lo único que les puedo decir es que el Señor les bendiga y hasta el próximo martes.